¿Alguna vez alguien te dijo o hizo algo que no te agradó y sentiste cómo te hervía la sangre al escucharlo? ¿Y te ha pasado que has reaccionado por impulso, diciendo o haciendo cosas de las cuales hoy quizá no te sientes tan orgulloso? ¿Por qué es que reaccionamos así? ¿Y por qué la violencia nunca es la solución? Pues el día de hoy quiero compartirte mi punto de vista de este tema en concreto, del por qué la violencia no es la solución para resolver conflictos, ya que considero que es un tema muy interesante y por supuesto que muy importante abordarlo. Pero antes de comenzar me gustaría aclarar que cuando esté hablando de violencia me estaré refiriendo más específicamente a la violencia verbal, física y emocional, porque claro, existen muchísimas más formas de violencia, pero con fines de practicidad nos enfocaremos en estas. Y bueno, mi postura frente al por qué la violencia no es la solución para poder resolver conflictos es bastante clara, ya que desde mi punto de vista con la violencia realmente no se consigue absolutamente nada. O bueno, quizá más violencia, pero ese no es el objetivo, ya que cuando se presenta una situación de conflicto, lo primero que queremos lograr es resolverlo, no acabarlo. Principalmente porque estas situaciones pues nos generan frustración, enojo, tristeza, desesperación, bueno, todo un despapalle de emociones. Por esa misma razón, lo primero que queremos hacer es resolverlo. Y vaya que se escucha muy sencillo, pero es justamente ahí en donde se genera todo este problema. Porque ya resolver algo, cualquier cosa que sea, ya llega a ser complicado. Pero ahora, una situación de conflicto en donde las emociones juegan un papel importantísimo, pues no me queda nada más que desear buena suerte, porque creo que no llegamos a medir lo difícil que llega a ser esto, ya que las emociones por supuesto que son maravillosas y de hecho creo que no tengo ni siquiera palabras para poder describir lo increíbles que son, pero como muchas cosas en la vida, si no sabemos controlarlas pueden hacernos pasar un mal rato con los demás o incluso hacer cosas de las cuales quizá no nos sintamos orgullosos después. Por esa razón, al inicio del video les hice una pregunta quizá muy específica, que fue: ¿alguna vez alguien te dijo o hizo algo que no te agradó y sentiste cómo te hervía la sangre al escucharlo? Y estoy casi seguro de que a todos nos ha pasado algo así, en donde hemos sentido cómo nuestra sangre comienza a hervir como caldera dentro de nosotros mismos después de que alguien más dijera o hiciera algo que no nos gustó. Pero lo curioso es por qué a muchos de nosotros nos ha pasado exactamente esto. ¿Acaso tenemos mentes colmena? Pues no, aunque ciertamente sería muy loco, ¿no? Y es que todo se lo debemos a nuestro lindo, precioso e increíble cerebro. De forma muy resumida, nuestro cerebro tiene dos estructuras clave que interactúan para regular las emociones y el comportamiento. De un lado encontramos a la amígdala, encargada de las respuestas emocionales, y del otro lado encontramos a la corteza prefrontal, la cual está encargada de las funciones cognitivas, o en palabras simples, uno es emocional y el otro es racional. Ahora, la pregunta del $1.000.000: cuando algo nos molesta, ¿cuál crees que se activa primero? ¿La amígdala, encargada de respuestas emocionales, o la corteza prefrontal, la cual está encargada de funciones cognitivas? Es correcto, la emocional, es decir, la amígdala. Y yo sé, estás aquí en YouTube para entretenerte, no para tomar clases. Pero les quiero hablar un poquito de estas dos estructuras porque tienen mucho que ver con lo que estamos hablando. Primero hablemos de la parte del cerebro encargada de reaccionar rápido, impulsivamente, casi sin pensarlo. La amígdala. La amígdala es una estructura en forma de almendra ubicada en el sistema límbico del cerebro. Su función principal es detectar amenazas y activar respuestas emocionales rápidas. Es decir, es como una alarma interna que en cuanto percibe algo que no le gusta, se activa y lo hace en milésimas de segundos, o sea, rapidísimo. Y una vez esta percibe el peligro, la amígdala puede desencadenar una respuesta de lucha o de huida, preparando al cuerpo para poder reaccionar ante situaciones amenazantes. Por eso, cuando alguien te dice algo que te cae mal, lo primero que sientes es ese golpe emocional, ya sea enojo, frustración, coraje, que es tu amígdala diciendo: oye, esto no me gustó, reacciona. Ahora, y como puedes darte cuenta, esta parte del cerebro no piensa,
solo reacciona, y reacciona con impulsos como un mecanismo de defensa. Qué curioso, ¿no? Mientras que por el otro lado encontramos a la parte pensante, analítica y la que toma las decisiones, la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, situada en la parte frontal del cerebro, es responsable de funciones cognitivas superiores, como el razonamiento, la toma de decisiones y el control emocional. Esta área del cerebro ayuda a regular las respuestas emocionales generadas por la amígdala, permitiendo una evaluación más racional de las situaciones. Y lo interesante es que cuando la corteza prefrontal está funcionando correctamente, puede calmar la reacción de la amígdala y ayudar a discernir entre amenazas reales y percepciones erróneas de peligro. El pequeño gran detalle aquí es que la corteza prefrontal siempre llega después de la amígdala, porque tiene que analizar la situación. Así que una vez conociendo estas dos estructuras, lo que pasa cuando nosotros nos enojamos es algo así como alguien dice algo que te molesta. Tu amígdala recibe el golpe primero, indicando en ese momento: oye, esto no me gustó, reacciona ya. Como respuesta comenzamos a sentir calor, tensión, enojo, casi como si nos estuviéramos convirtiendo como Ben 10. Además de unas ganas enormes de contestar o de hacer algo impulsivo. Unos segundos después de ese momento de tensión y calor intenso llega la parte racional, diciendo algo así como: espérate papito, respira. No reacciones así. Y claro, decirlo de esta manera suena como algo bien fácil y práctico, pero ya en la vida real, esos segundos en los que actúa la amígdala y entra la corteza prefrontal es justamente lo que provoca que, si no nos controlamos, actuemos impulsivamente. Y es aquí en donde se vuelve crucial entender cómo es que funcionan estas estructuras y nosotros básicamente. Porque una vez entendiéndolo, es entre comillas más fácil controlarlo. Porque entendemos que es nuestro cerebro reaccionando como una medida de defensa. Y si esperamos unos segundos, la parte racional se activa y podemos responder de mejor manera. O bueno, eso creo yo. Y aquí entra un dicho muy conocido por muchos de nosotros: pensar con la cabeza fría. Ese dicho tan simple pero tan profundo que todos hemos escuchado alguna vez, pues se refiere exactamente a esto: a darle tiempo a tu parte racional para que alcance al emocional. Porque si lo piensas, la mayoría de veces en las que hemos actuado por impulso, después terminamos diciendo cosas como: chin, no debía hacer eso, exageré, no tenía que haber reaccionado así. Dicho esto, da paso al siguiente punto, que es por qué la violencia no resuelve conflictos. Y es que una vez sabiendo todo esto de las estructuras cerebrales, de cómo primero reacciona nuestra parte emocional antes que la racional, es más fácil entender por qué la violencia jamás será una solución real. Porque pensemos en esto: si la primera reacción que tenemos ante un conflicto viene de un impulso emocional, entonces cualquier acción que tomemos en ese estado será meramente emocional y no racional. Es decir, es como si en lugar del que actuara el Hulk de Endgame, que era más consciente porque habían unificado sus mentes Bruce Banner y Hulk, o algo así era, estaría actuando el Hulk de la primera película de Avengers, el que se descontrolaba demasiado. Entonces, viéndolo de esta manera, cualquier acción que tomemos en ese estado es una acción que nace desde el descontrol, y algo que nace desde el descontrol pues difícilmente puede traer orden. Y es de hecho aquí en donde la violencia, ya sea física o verbal, pues sale a relucir, donde la emoción domina por completo y en donde los golpes, gritos, insultos, amenazas pues son un resultado de esto. Y como es evidente, cuando actuamos desde esta parte emocional descontrolada nivel Hulk, realmente no estamos resolviendo absolutamente nada. No conseguimos siquiera compartir nuestros puntos de vista o llegar a un acuerdo con la otra parte. Por eso es tan importante darle un espacio a nuestra parte racional, a ese momento de pensar con la cabeza fría. No para quedarnos callados, no para dejar que nos pasen por encima, sino para elegir una respuesta que realmente nos acerque a una solución y no a una pelea. Y es que cuando nos detenemos un momento y dejamos que la razón alcance a la emoción, cambiamos por completo la forma en que resolvemos los conflictos. Pasamos de reaccionar a responder. Y esas dos cosas, aunque parecieran iguales, no lo son, ya que reaccionar surge de manera automática, así como lo hace la amígdala, mientras que responder surge de una forma más consciente, así como la corteza prefrontal. Y una respuesta consciente tiene algo que la violencia nunca podrá tener, y es la capacidad de construir
aclarar, reparar y llegar a acuerdos. Por eso, entender cómo funciona nuestra mente no solo es un dato curioso, es la clave para poder evitar caer en ese impulso violento que, aunque se siente fuerte en el momento, deja muchísimo daño por detrás. Y más importante aún, es lo que nos permite elegir un camino más inteligente, más maduro y muchísimo más humano para poder resolver conflictos. Y al final, entender todo esto nos lleva a una conclusión que, aunque parezca obvia, muchas veces se nos olvida. Y es que la violencia no solo no resuelve problemas, sino que también los destruye. Destruye relaciones, destruye la comunicación y también puede destruir la imagen que tenemos de nosotros mismos cuando ya pasó el enojo y nos damos cuenta de lo que hicimos. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a manejar nuestras emociones, no para reprimirlas, sino para canalizarlas de una forma que no lastime. Porque sentir enojo no te hace para nada una mala persona. Reaccionar impulsivamente tampoco te define para siempre. Pero ser capaz de detenerte, respirar y elegir otra respuesta, eso sí habla mucho de una persona con madurez emocional que sí, a muchísimos de nosotros nos cuesta, pero que todos podemos trabajar en ello. Y aquí viene lo más bonito de todo. Cuando decides no responder con violencia, prácticamente estás rompiendo un patrón que muchas veces viene desde la sociedad, desde lo que vivimos o aprendimos sin cuestionarlo. Básicamente estás eligiendo hacer las cosas de forma distinta. Asimismo, estás demostrando que un conflicto no se gana a golpes, sino con claridad, diálogo y respeto. Porque la verdadera fuerza no está en levantar la voz ni la mano. La verdadera fuerza está en mantener la calma cuando todo te invita a perderla. En pensar con la cabeza fría cuando la emoción está caliente y en elegir ser la persona que resuelve y no la que lastima. Y si empezamos a practicar eso, aunque al principio cueste, por supuesto, podemos transformar por completo la forma en la que vivimos los conflictos del día a día. Desde las discusiones más pequeñas que te puedas imaginar hasta los problemas más grandes, lo cual todo cambiará cuando tú cambies la forma de responder. Así que si alguna vez te encuentras en una situación que te provoque enojo, y enojo del fuerte, de ese que te hierve la sangre, en el que prácticamente sientes que te vas a convertir hasta en el Hulk rojo, recuerda que no tienes que reaccionar desde el impulso. Tómate un segundo, respira, deja que tu mente racional alcance a esa emoción y elige la respuesta que realmente refleje quién tú eres o quién quieres ser. Porque sí, resolver los conflictos sin violencia no solo mejora tus relaciones, sino que también te mejora a ti. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó investigar un poquito sobre este tema. Obviamente que como quiero hacer estos videos más prácticos, más digeribles, ya no videos de 25, 30, 40 minutos, pues quizá omito algo de información, pero también con el objetivo del que si les interesa más puedan investigarlo y por supuesto suscribirse a este canal. Y bueno, eso fue todo, los quiero mucho y nos veremos para el siguiente video. Adiós.